Buenos días a todos. Antes de empezar con las presentaciones, voy a contar un poco cuál va a ser el desarrollo de la jornada. Tendremos un primer bloque con dos presentaciones. A continuación, una pausa café de 11:30 a 12. A continuación, otras dos presentaciones y, finalmente, un coloquio en el que todos los que hemos intervenido, junto con la directora de la agencia, pues estaremos a disposición de cualquier pregunta que nos quieran hacer. En primer lugar, quiero expresar una satisfacción personal, que es la de poder, por fin, estar presentando el Real Decreto con el Real Decreto publicado, porque he presentado muchas veces las ideas sin el Real Decreto publicado. Y quiero aprovechar también esta primera parte para lanzar tres agradecimientos concretos, porque, aparte de, por supuesto, toda la dirección de la agencia y toda la gente que ha participado en la agencia, pero quería dar las gracias a María Antonia Serrano, jefe de la división de ensayos clínicos, que me ha sufrido mucho elaborando este texto, a la gente que participó en el área jurídica de la agencia, María Presentación, Ana Ilenia, y a Guillermo Olagüe, que contribuyó mucho en el empujón final, y yo creo que es responsable de que esto haya podido llegar a buen puerto finalmente. Por supuesto, han participado también todas las personas de la división de ensayos clínicos y mucha más gente en la agencia aportando ideas. Como saben todos, ha sido un camino largo. Y quiero empezar remarcando un par de ideas. Generalmente se habla de la autorización de ensayos clínicos como ligada a la autorización de medicamentos, y esto es verdad, pero es verdad solamente en parte. Como se ha dicho, el principal fin de los ensayos clínicos es generar conocimiento. Evidentemente, este conocimiento sirve para autorizar medicamentos y es una parte esencial de la autorización de los medicamentos, pero también debe servir para mejorar el uso de los medicamentos que ya están autorizados y que, por lo tanto, se están utilizando en cualquier práctica clínica de nuestro país. Y, al final, tanto uno como otro debe servir para mejorar la asistencia, de lo que se infiere que los ensayos clínicos realmente sirven para generar conocimiento y para mejorar la asistencia. Esto es muy importante porque la pregunta que se ha hecho anteriormente el secretario general pues podría tener dos respuestas. Ya ha anticipado el secretario general que la respuesta es sí, pero podríamos autorizar medicamentos sin ensayos clínicos hechos en España y podríamos aprovecharnos de los estándares de conocimiento que se generan fuera de nuestro país con ensayos en los que no participara pacientes españoles, médicos españoles o instituciones españolas. Y, de hecho, como veremos, esto es gran parte de lo que estaba ocurriendo en Europa. Los ensayos se estaban fugando a otras localizaciones. Claro, la pregunta a si es necesario realizar ensayos es sí, y es sí por estas tres razones que les han dado. Facilita el acceso, aumenta o fortalece el tejido científico y, además, la investigación clínica es una industria en sí misma. Con lo cual, a esa respuesta que muchas veces me habrán oído decir que sí, la pregunta era cómo, y modestamente aquí es donde viene el Real Decreto para tratar de facilitar la investigación. El Real Decreto tiene una filosofía que además intentaremos desarrollar. No obliga a hacer investigación a quien no quiera hacerla, pero sí pretende que aquellos que quieran hacer investigación, ya sean investigadores, promotores, instituciones sanitarias, fundaciones de investigación, tengan la máxima facilidad para hacer esas investigaciones y, por lo tanto, podamos encontrar caminos justos, ajustados al riesgo para permitir hacer ese tipo de investigación clínica. Ha sido un camino largo. De hecho, insisto, muchas veces me habrán oído hablar del Real Decreto, muchos de ustedes seguro, sin haber podido presentarlo, y hoy, pues finalmente, hemos llegado a la cumbre. Realmente, lo que nos hemos dado cuenta desde el pasado día 13 en que entró en vigor es que, digamos, el trabajo fuerte, a pesar de que pensábamos que había sido anterior, empieza ahora, y el trabajo que estamos desarrollando y que luego podremos comentar es muy intenso en este momento para preparar documentos de preguntas y respuestas, para contestar a todas las preguntas que nos están llegando, para terminar el memorando de colaboración y para generar todo el entorno que debe desarrollar este Real Decreto. Y en eso estamos a su disposición. Antes de empezar con la parte del Real Decreto, me gustaría darles un poco de contexto sobre los datos que estábamos hablando. Evidentemente, esto se pone en marcha, el Real Decreto, en paralelo con un cambio normativo en Europa que tenía como principal motivo esta caída de ensayos clínicos en la Unión Europea. Los ensayos clínicos estaban desapareciendo, lo tienen en el cuadrante superior izquierdo
de la pantalla, estaban desapareciendo de Europa y la Comisión Europea puso en marcha un cambio normativo. La situación en España, ya lo hemos contado, es un poco distinta. La tendencia es a ir creciendo año a año. Este año se han autorizado más ensayos clínicos que nunca en la historia. Parece, por los datos de los últimos 10 años que le pongo ahí, que siguen un ciclo como un año flojo seguido de 3 años de pendiente hacia arriba, otro año un poco flojo seguido de 3 años de pendiente hacia arriba, lo cual parecería querer indicar que estamos en el primer año de 3 años hacia arriba. Pero, en fin, son solamente 10 años y es un poco corto para analizar esa tendencia. Pero la realidad es que en España, pese a que en Europa estaba bajando el número de ensayos clínicos, parece que en España estaba aumentando ligeramente año a año. Estos son la distribución por fase del ensayo clínico en número absoluto, están incrementándose, lógicamente se incrementa el número de ensayo clínico, la tendencia es que se incrementen los fase 1, los fase 2 y la fase 3 y cae la fase 4. Si lo miramos en porcentaje sobre el total de ensayos clínicos, la tendencia es que aumente la proporción de ensayos clínicos en fase 1, que disminuya la proporción de ensayos clínicos en fase 4 y que se mantenga unos años por encima los fase 3 que los fase 2, pero que se mantenga más o menos equilibrado uno con otro. Esto es por áreas terapéuticas. El área que se sale y hay que truncarlo es oncología, con casi 300 ensayos clínicos autorizados en el año 2015 en el área de oncología, y le siguen el área del sistema nervioso central, infecciones víricas, enfermedades y procesos inmunológicos, a una distancia considerable, pero por encima de los 40-50 ensayos todos los años. Y esta es la distribución de promotores comerciales y no comerciales en porcentaje. Lo pueden ver en las barras o en número absoluto lo pueden ver en las líneas. Parece que los ensayos con promotores no comerciales, bueno, pues más o menos se mantienen, crecieron un poquito ahí hasta el año 2012, en 2013-2014 bajaron un poco, parece que repunta un poco en 2015. Lo que se ha mantenido con ese ciclo de 3 años de crecida, uno de ligera bajada, es el número absoluto de ensayos clínicos promovidos por la industria farmacéutica. Y este es un poco el contexto en el que nace el nuevo Real Decreto. Lo resumo: una buena o aceptable, al menos, situación de los ensayos clínicos en España, un cambio normativo en Europa en forma de nuevo reglamento que está motivado, vuelvo a insistir, por una pérdida de competitividad de la Unión Europea en relación a otras áreas geográficas del mundo, no porque se hubiera detectado un problema de incumplimiento de las garantías de los pacientes o de la fiabilidad de los resultados. Es esta percepción de que un aumento de la carga burocrática está haciendo que los ensayos migren a otras zonas geográficas lo que puso en marcha lo que finalmente terminó siendo el nuevo Reglamento Europeo. Y en ese contexto lo que decidimos en España fue hacer dos cosas. Uno, hacer un nuevo Real Decreto porque ya habíamos aprendido suficiente del anterior Real Decreto de 2004 como para mejorar algunas de las cuestiones que todo el sector nos habían dicho que eran mejorables, y, por otro lado, aprovechar este periodo transitorio difícil que tiene el reglamento para adaptarnos y adelantarnos en España a todos los cambios que se van a hacer plenamente efectivos cuando el reglamento sea de pleno funcionamiento, para poder mejorar nuestra capacidad competitiva aún más en relación al resto de los países de Europa. Y este es el contexto en el que nace el nuevo Real Decreto. Voy a recorrer algunas de las novedades. Obviamente habrá muchas cosas que se queden en el tintero y que podamos comentar luego o que podamos comentar en las preguntas y respuestas. Nosotros ahora mismo tenemos abierto de forma indefinida un documento que iremos modificando con todas aquellas preguntas o todas aquellas aclaraciones que se nos haga desde cualquier ámbito, ya sea desde particulares, gente del sector, etcétera. Como se ha comentado, un aspecto importante no es del Real Decreto, es reglamento puro, es en una parte las definiciones. Las definiciones del Real Decreto obviamente son las del reglamento, no puede ser de otra manera, y una que es muy importante y la que tenemos mucho interés en desarrollar es esta definición de ensayo clínico de bajo nivel de intervención, porque pensamos que va a posibilitar determinado tipo de investigaciones que hasta ahora o no se estaban haciendo o se estaban metiendo con otros diseños que a lo mejor no son tan útiles como el de ensayo clínico,
en forma de estudios observacionales o incluso en fin, renunciando a hacerlo. Bueno, pensamos que esta figura bien desarrollada nos va a ayudar a hacer este tipo de investigación. Y luego hay dos definiciones que sí que son del propio Real Decreto, que es esta investigación clínica sin ánimo comercial. Pensamos que para que se pudiera beneficiar de determinado tipo de guiños o beneficios, como es una reducción de tasas, tenía que estar bien definido. Incluimos una definición a unas sabiendas que la transición entre la investigación sin ánimo comercial y algo que finalmente pueda tener este ánimo comercial a lo mejor va a ser difícil de deslindar, pero preferíamos tenerlo definido y luego irlo desarrollando a que, bueno, como ha ocurrido anteriormente, no tuviéramos esa figura y por lo tanto no pudiera encajar en ningún otro lado. Y una tercera definición que hemos incluido es la de esta de investigador clínico contratado, con el ánimo de hacer ver que la estructura de investigación en nuestro país ahora incluye muchos profesionales que están contratados por fundaciones o por instituciones, no directamente en los hospitales donde se presta la asistencia, y que hacer investigación clínica es hacer asistencia sanitaria y que es muy difícil de deslindar y que, por lo tanto, esta gente que está contratada en esa figura tiene que tener un encaje dentro del resto de la institución. La otra parte notable a la que voy a dedicar parte de mi presentación es a los comités de ética de la investigación con medicamentos. Al final, tratamos en este Real Decreto de evitar una anomalía que se nos produjo con la Ley de Investigación Biomédica, según la cual pues, parecería que hubiera dos tipos de comités distintos, unos que estaban regulados bajo la legislación de ensayos clínicos con medicamentos y otros al amparo de la Ley de Investigación Biomédica. En el fondo, estos comités, en el 99% de los casos, son los mismos y había que dar un encaje a las dos situaciones. De forma que los comités de ética de investigación con medicamentos, en tanto que CEIM, es decir, en tanto que comités de ética de la investigación, estarán supervisados en los aspectos éticos de formación y materiales de acuerdo a cómo se regule el desarrollo de la ley de investigación biomédica. Pero hay una parte, lo que es la acreditación de aquellos comités que van a tener que ver estudios clínicos con medicamentos, que estará en la legislación de ensayos clínicos con medicamentos, y lo que es fundamental de cara a la aplicación del reglamento, la coordinación entre la agencia como autoridad competente y los comités se queda estrechamente regulada en el ámbito del Real Decreto de ensayos clínicos con medicamentos. Ahora mismo los comités tienen que ser reacreditados y hay un plazo de 2 años para que se reacrediten los CEIC, los comités de ética de investigación clínica, como comités de ética de la investigación con medicamentos. Esto se hará al amparo de unos criterios comunes y específicos que se marcarán en el contexto del Comité Técnico de Inspección, que ya tienen dentro de su agenda el elaborar o el discutir cuáles van a ser estos criterios comunes que aplicarán todas las comunidades autónomas para acreditar sus comités, y las comunidades autónomas irán acreditando estos comités en el plazo de 2 años. Todos los comités que ya estaban acreditados en el momento de entrada en vigor, es decir, el día 13 de enero del Real Decreto, pueden seguir funcionando como CEIM hasta que sean reacreditados o no. Y aquellos que no sean acreditados al final del periodo de 2 años, aún así podrán seguir funcionando como comités de ética de la investigación amparados por la Ley de Investigación Biomédica hasta que se desarrolle esa parte. De forma que ahora, voy a aprovechar para decirlo ahora, los CEIC que estaban funcionando pues tienen toda la capacidad de empezar a funcionar como CEIC mientras dura este proceso. La única cuestión es que, como dice el Real Decreto, deben ser supervisados y coordinados del mismo modo que los CEIM. Y aquí, como luego veremos, hay una pieza nueva, que es el memorando de colaboración entre los comités, y lo que estamos pidiendo es a los CEIC que se adhieran a este memorando que luego comentaré, y nosotros publicaremos en los próximos días un listado que será dinámico de todos aquellos comités que se hayan adherido al memorando y que, por lo tanto, puedan actuar como comité a la hora de evaluar los ensayos clínicos que se vayan presentando. Se pide también que los CEIC tengan, estamos hablando de aplicar el reglamento cuando sea de plena aplicación y de ir moviéndonos hacia ese esquema. Pedimos que los CEIC no es que tengan una estructura profesional en la parte de sus miembros, pero sí una estructura profesional en la parte de la Secretaría Técnica, que tiene que ser estable y estar integrada dentro del organigrama de la institución que lo soporta. Esa Secretaría Técnica tiene que ejercer tanto la gestión del comité como la interlocución con la agencia
como servir de garantía en los procedimientos. Su jefatura tiene que estar desempeñada por alguien que tenga un conocimiento preciso del mundo en el que se mueven los comités, y se pide que tengan instalaciones específicas, equipo informático, puesto que vamos a tener que trabajar en un entorno europeo en el momento que el reglamento sea de plena aplicación, y un presupuesto económico específico anual que les sirva para desarrollar sus funciones. Se ha adelantado ya, pero en la composición de los comités, lo dice así el reglamento y no podría ser de otra manera, pero en fin, lo recalcamos aquí. Los comités tendrán que tener entre los 10 miembros, que como mínimo tienen que constar, una persona, un miembro lego ajeno a la investigación biomédica o a la asistencia sanitaria que represente los intereses de los pacientes. Lo he dicho muchas veces, no se trata de que sea un reumatólogo hipertenso, se trata de que sea realmente alguien que participe defendiendo aquellas cosas que son específicas de los pacientes y que ningún otro miembro del comité va a poder a lo mejor defender. Esto es algo que algunos comités ya tienen y que estoy seguro que no costará trabajo implantar, y que entre los comités ya están haciendo benchmarking y comparaciones para ver cómo lo implementan. Por lo demás, figurarán médicos, uno de los cuales tiene que ser farmacólogo clínico, un farmacéutico hospitalario de atención primaria, un diplomado graduado en enfermería. Si el hospital o el centro tiene comisión de investigación y comité de ética asistencial, uno de cada uno de los comités tiene que formar parte de la comisión. 2 miembros ajenos a las profesiones sanitarias, uno de los cuales tiene que ser licenciado o graduado en Derecho, y al menos uno de todos ellos tener formación acreditada en bioética. Se pide, lógicamente, que tengan independencia, competencia y experiencia en los temas que van a tratar. Pueden consultar a otros expertos cuando tengan que evaluar ensayos clínicos sobre los que no tengan esa experiencia, y tendrán una presidencia, vicepresidencia y la secretaria general que ya he comentado, que serán miembros del comité. El comité se tiene que ir renovando periódicamente de forma que se garantice el mantenimiento de esa experiencia y, por supuesto, es incompatible con cualquier tipo de interés derivado en la fabricación o venta de medicamentos o productos sanitarios. Tienen que garantizar la confidencialidad y tendrán que hacer pública una declaración de conflicto de interés para supongo que el modelo será el que tenemos en la agencia, que será pública y que podrá ser consultada por todo el mundo. Se pide también, aunque queda fuera del alcance de la agencia, que los miembros de los comités, les vamos a exigir mucho, tengan algún tipo de criterio por los que se les pueda reconocer dentro de su carrera profesional o que pueda tener una repercusión positiva en lo que es su carrera. Ni individualmente ni colectivamente el CEI puede percibir directa ni indirectamente remuneración alguna por parte del promotor, y las tasas, que luego comentaremos, ayer cuando lo estaba leyendo es por el artículo 33, pero es que cae justo así, se regirán por este artículo, ¿vale? Aunque es posible que haya otros acuerdos en el marco del contrato entre el promotor y el centro donde se desarrolle el ensayo para que haya otro tipo de condiciones económicas que queden fuera de lo que es la tasa por la evaluación ética del ensayo clínico. La periodicidad de las reuniones, al principio pensamos en poner una periodicidad que lógicamente tiene que ser mayor de la que hay hasta ahora, y pensamos poner un plazo, pero lo que pedimos en el Real Decreto es que sea aquella que garantice que van a poder seguir los plazos en los que se marcan en el Real Decreto y que no son otros que los del reglamento. En cuanto a los requisitos, y esto es un aspecto importante porque cambia con el anterior Real Decreto, una cosa es lo que se necesita para que un ensayo clínico sea autorizado y otra cosa es lo que se necesita para que ese ensayo clínico finalmente sea llevado a cabo en un centro. Para que sea autorizado hace falta que haya una resolución por parte de la autoridad competente, que es la agencia, después de una evaluación de la parte, vamos a llamarle científica, que es la parte 1, en la que participarán comité y agencia, y una evaluación ética de la parte 2, que es un dictamen favorable emitido por un comité, un único comité, que será único para todo el Estado y que será vinculante para la autorización del ensayo clínico. Es decir, desaparece la figura del comité implicado. Para la realización de un ensayo clínico, para que un ensayo clínico que un promotor tenga autorizado, hace falta, uno, que lo tenga autorizado por la agencia y que luego tenga el acuerdo de la dirección del centro en el que va a participar, entendido como el contrato entre el promotor y la dirección del centro. Y otra cosa que es importante es que este contrato se puede formalizar en cualquier momento, es decir, no hay que esperar a tener la autorización para formalizar el contrato. Evidentemente, hay un gap entre, uno puede negociar un contrato 2 años antes y a lo mejor autorizarse el ensayo 2 años después,
y habrá que actualizar si algo ha cambiado a lo largo de ese tiempo. Pero nada impide que un promotor tenga una negociación con un centro para tener el contrato firmado para ajustarlo a lo que sea la autorización efectiva del ensayo clínico. Esta es una diapositiva que tomamos de los compañeros del Paul Ehrlich y que probablemente todavía durante un tiempo siga vigente en Europa, pero que yo formalmente ya digo que en lo que refiere a ensayos clínicos intentaré hacer desaparecer lo antes posible de mis presentaciones. Nunca más volveré a poner la diapositiva de los múltiples buzones. Ahora mismo todo eso se simplifica enormemente para hacer solamente comunicación a un único comité y a la agencia. En cuanto a la colaboración entre la agencia y los comités, y este es otro aspecto central, la agencia tiene que establecer cuáles son los mecanismos y los procedimientos de colaboración y plasmarlo en un memorando de colaboración que será público. Este memorando, en el que venimos trabajando ya casi un año, por lo menos 10 meses, y pues será público en los próximos días en el primer borrador, ¿vale? Este memorando identifica las responsabilidades de uno y otro en la evaluación con el fin de favorecer eficiencia en el proceso de evaluación y garantizar que no hay solapamiento y posibilitar la posición única como Estado miembro cuando el reglamento sea de plena aplicación. Y el memorando lo que hace es desarrollar criterios de evaluación o directrices que se acuerden entre los comités y la agencia en diferentes aspectos, como ahora veremos. También en el memorando se establece qué partes deben presentarse en castellano y qué partes pueden ser presentadas en inglés, que era otra de las reclamaciones habituales. Esta, por ejemplo, es una tabla que aparece en el memorando en el que establece para cada aspecto de un ensayo clínico que tiene que ser evaluado en la parte 1, qué parte va a evaluar el comité y qué parte va a evaluar la agencia. Y este es simplemente a modo de ejemplo, un criterio que se va a seguir, por ejemplo, a la hora de determinar por parte de los comités qué puede ser considerado como un ensayo clínico de bajo nivel de intervención, ¿vale? Como saben, todos los que conocen el reglamento y ahora el Real Decreto, hay dos aspectos que son de la definición de ensayo clínico de bajo nivel de intervención que son, digamos, necesitan de una interpretación. Es cuando un medicamento que está autorizado se utiliza fuera de las condiciones de la autorización de comercialización y eso se puede considerar como práctica clínica habitual dentro de un Estado miembro. Y ahí lo que dice el memorando es que se seguirán como primera referencia, en tanto vayamos generando criterio, el considerando 11 del reglamento, que especifica qué cosas pueden ser consideradas como práctica clínica habitual o qué grado de evidencia nos podemos exigir para que algo sea considerado como práctica clínica habitual. Y la otra cosa es que se considera como un incremento no más que mínimo sobre el riesgo que entraña la práctica clínica habitual. Y ahí lo que dice el memorando es, para valorar este apartado por parte de los comités y hacerlo de una forma uniforme, se tomará como referencia el anexo 4 de la directriz Ethical Consideration for Clinical Trials on Medicinal Products Conducted with Pediatric Population. Bien, esto podrá ir cambiando en el futuro conforme vayamos generando criterio, pero está puesto aquí como ejemplo de lo que pretende ser este memorando de colaboración. Los artículos 21 a 30 hablan de diferentes procedimientos y aquí yo creo que al final hemos encontrado una solución jurídicamente aceptable que consiste en que ahora mismo en los artículos 21 a 30, lo que habla de la presentación de solicitudes y de la autorización de ensayos clínicos, pues se adapta plenamente en el articulado a lo que es el reglamento, pero hay algunas cosas que no podían ser de plena aplicación, puesto que todavía no tenemos la base de datos y el portal único de la Unión Europea. Y, por lo tanto, había que encontrar una forma que transitoriamente permitiera funcionar. Bueno, lo que ha quedado en el articulado es lo que hay que aplicar y aquellos aspectos que no se pueden aplicar actualmente se han llevado a dos disposiciones transitorias, la segunda y la tercera, que explica, por ejemplo, eso de que mientras que no exista el portal y la base de datos única, las notificaciones se presentarán pues, en la forma en la que se venían presentando hasta ahora. Pero básicamente, y con pequeños cambios que yo entiendo que, cuando uno entra en la parte técnica, pues pueden tener más o menos relevancia, pero para contarlo grosso modo, ahora mismo no tiene mucha importancia, vamos a los plazos del reglamento, de aquí en adelante. Y solamente hay cosas específicas, como digo, como cuando se considera que ha entrado una presentación válida. Pero esto, digamos, cuando llegue el reglamento nos ajustaremos 100%, mientras tanto tenemos que seguir bajo el paraguas de la directiva. Como los plazos están publicados, me lo voy a saltar. El aspecto de la indemnización por daños y perjuicios, el seguro, para que nos entendamos,
Lo que se pretende, obviamente, todos los ensayos clínicos tienen que estar cubiertos por un seguro, pero hay que reconocer que los ensayos clínicos de bajo nivel de intervención no representan un incremento del riesgo sobre lo que es práctica clínica habitual, que en algunos casos ya, digamos, es difícil de definir, y siempre es más fácil en los casos extremos y más difícil más fácil en los casos extremos y más difícil en los centrales. Pero sí que la voluntad del Real Decreto es que los ensayos de bajo nivel de intervención estén cubiertos, puesto que no representan un incremento de riesgo más allá de la práctica clínica habitual, estén cubiertos por los seguros que cubren la práctica clínica habitual. Esto es uno de los problemas que nos encontramos a la hora de diseñar ensayos clínicos de bajo nivel de intervención, que la parte del seguro coarta en muchos casos que este ensayo clínico sea realizado. Como son los ensayos clínicos que probablemente más interesan desde el punto de vista del Sistema Nacional de Salud, queremos que entre todos, y estamos ya en conversaciones con las comunidades autónomas que incluyen dentro de sus pólizas de seguro alguna referencia a la investigación clínica, excluyéndolo, bueno, discutir con ellos este aspecto para ver en qué medida eso se puede cambiar. Es el promotor, obviamente, el responsable de que esa garantía financiera esté. Y una cosa que es muy importante es que en aquellos, hay algunos guiños, como he dicho al principio, los promotores sin interés comercial, de ensayos clínicos que hayan sido catalogados como sin interés comercial, tienen alguna ventaja y una de ellas es la de poder presentar el seguro después de tener la autorización del ensayo clínico para no incurrir en el gasto del seguro en un ensayo clínico que a lo mejor finalmente podría no ser autorizado. Esto para las compañías es más fácil porque tienen pólizas que cubren todo y no tienen que renegociar nada, pero para un investigador no comercial sí que es importante. Y otra de las cosas importantes es que, en tanto en cuanto los investigadores clínicos contratados, estas personas a las que me he referido al principio, estén tratando con pacientes, pues en la parte que tenga que ver con la asistencia, que no tiene que ver con el ensayo clínico, tendrán que estar cubiertos por los mismos seguros que amparan al resto de la plantilla del centro. El tema del contrato, ya hemos dicho que se desliga de la autorización y, bueno, en las primeras versiones quizá pusimos cosas como aquello de los 60 días que finalmente ha terminado por desaparecer. Nos parecía que era, bueno, lo primero que un contrato es un acuerdo entre dos partes y que lo que quiere favorecer este Real Decreto es que dos partes que quieren llegar a un acuerdo pongan las cosas fáciles para que lleguen a ese acuerdo cuanto antes. Pero sí que es verdad que había la demanda de que hubiera un contrato único. Lo que hace el Real Decreto es, bueno, llevar al marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el elaborar este documento que sea reconocido por todos y el poderlo tener como marco. Y esto se hará en los próximos meses, pero es algo, y respondo ya a alguna pregunta que ha sido frecuente, todavía no hay un modelo de contrato único. Pero yo vuelvo a insistir en la idea, dos partes que se quieren poner de acuerdo porque los dos quieren hacer investigación, lo que tienen que hacer es simplificar la forma en la que lleven ese acuerdo sin que necesariamente tenga que haber una normativa que les diga cómo tienen que hacer ese acuerdo entre dos partes. En cuanto a tasas, lo que dice el reglamento es que habrá una única tasa por la evaluación y esto es lo que vamos a mantener. La tasa hará necesario cambiar la ley, por lo tanto también el statu quo en el que nos movemos ahora hasta que cambie la ley es el mismo que tenemos hasta ahora y en eso no va a cambiar, pero solamente el comité que haga la evaluación la evaluación ética y científica del ensayo podrá cobrar una tasa por la evaluación ética y científica del ensayo. Cualquier otro tipo de remuneración del centro y dentro del centro a lo mejor del comité tendrá que ir por vía otro tipo de acuerdo que esté regulado dentro del contrato que firmen las partes. Montaremos un sistema por el que establezcamos cuál es la tasa que cubra ese servicio y cómo se distribuye entre comité y agencia. Y otra cosa que es importante, y sobre todo de los guiños, la investigación clínica sin ánimo comercial, es decir, aquella que encaje dentro de la definición, debe beneficiarse, puesto que es investigación que se hace en el marco del Sistema Nacional de Salud, la mayor parte de las veces para el propio Sistema Nacional de Salud, de exención o tasas reducidas en todos los casos. En cuanto a los sistemas de información, como saben, vamos a un sistema de información único europeo, portal y base de datos. Se espera que esto esté disponible, la fecha última es finales de 2017, por lo tanto, mientras tanto, vamos a ir continuando, la agencia continuará incluyendo
la base de datos europea los ensayos clínicos que se autoricen en España y mantendremos el sistema de información tal y como viene funcionando hasta ahora, haciendo las mejoras que sean estrictamente necesarias, puesto que tampoco, insisto, vamos a un sistema que es único y cuando tengamos ese sistema único y veamos cuál es el diferencial con lo que necesitamos en España, plantearemos aquellas modificaciones que hagan el sistema funcionar, pero con la idea de una única dirección, es decir, entrada por el portal europeo y llegada a todos los agentes interesados que tengan que tener la información y viceversa. Toda la información o acuerdos o resoluciones que partan de estos diferentes puntos distales, que tenga un único camino hasta llegar al portal único. En cuanto al registro, ya se ha dicho, incluirá los estudios observacionales en cuanto que tengamos la aplicación gesto terminada y esto ocurrirá en los próximos meses sin ningún problema. Anticipo también que estamos pensando y tenemos avanzado una propuesta de cambio de la orden ministerial para los estudios observacionales y que en su día seguirá el trámite que tenga que seguir, pero lo hemos anunciado anteriormente y lo vuelvo a reiterar ahora. La idea es modificar la orden que tenemos para mejorarla y el registro también incluirá de forma voluntaria otro tipo de estudio clínico que los promotores quieran incluir. Estamos mejorando también el motor del registro, el motor de búsqueda, la base de datos, la información que aportamos, pero vuelvo a hacer un llamamiento a todos los promotores. Es críticamente dependiente de que este registro funcione para los que está destinado y fundamentalmente está destinado para que llegue a los pacientes y a los profesionales, que los promotores se comprometan a tener actualizada la información que está en el registro. Y si en algo la actualización de esa información depende de que nosotros proporcionemos las herramientas que lo faciliten, por favor, decídnoslo, porque el registro debe funcionar para que esa información sea fiable y esté a tiempo y en día en donde tiene que estar, que es aquel que lo quiera consultar. Y por último, la notificación de reacciones adversas graves e inesperadas. Como sabéis, desaparece la notificación expeditiva a los comités. La notificación de los promotores es a través de EudraVigilance Clinical Trials desde ya, ¿vale? Y hay un periodo transitorio para que los promotores que no tengan esa facilidad lo puedan hacer directamente a la agencia. Pero de nuevo funciona la idea de sistema único. Y la agencia nos haremos responsables de proporcionar esa información a todos aquellos puntos que tengan que estar. Mientras ese sistema no esté, lo que sigue estando en vigencia en la parte de notificación a las comunidades autónomas para los promotores es lo que se estaba haciendo hasta ahora. Y avisaremos oportunamente de cuando esté el sistema dispuesto para que ya vaya directamente de forma unidireccional desde Clinical Trials, desde EudraVigilance Clinical Trials hasta aquel punto que sea necesario. En definitiva, ya termino, lo que buscábamos era simplificación, participación y transparencia con el Real Decreto. Esta es la diapositiva que puse al principio. Se trata de generar conocimiento, de que ese conocimiento sirva para mejorar la asistencia y que al mismo tiempo tengamos acceso a nuevos medicamentos, acceso a posibilidades de tratamiento que ahora mismo no existen en España y que sí que pueden existir en otros países como oportunidad, fortalecer el tejido científico y promover o facilitar que siga existiendo investigación clínica en España. Y eso es todo. Muchas gracias. Y ahora doy paso a Daniel Aníbal García Diego, que es el presidente de la Federación Española de Hemofilia, FEDEMO, que nos va a contar el punto de vista del paciente con respecto a la nueva regulación de ensayos clínicos.